Hola mi gente, bienvenidos a CNN Dinero. Te saluda Xavier Serbia. ¿Lista? ¿Listo? ¿Comenzamos? Los inversionistas en Bitcoin y otras criptomonedas están experimentando la sensación de una montaña rusa después de semanas de mucha volatilidad debido a noticias negativas para ellos. Por eso pregunto, ¿es esto momentáneo o se vienen periodos negativos para la criptomoneda? Lo discutimos. La economía estadounidense reabre sus puertas. Menos restricciones, viajes en auto, por avión, comidas afuera, turismo, consumo. Millones reciben el fin de semana del Día de los Caídos, al Memorial Day, y el verano boreal con un aleluya. Pregunto, ¿qué efecto puede tener todo esto en la economía? Lo discutimos. Mientras millones de estadounidenses retoman poco a poco la práctica de comer afuera de casa, a los restaurantes se les presentan oportunidades, pero también enfrentan retos. Por eso pregunto, ¿cuáles son los obstáculos que enfrentan los dueños de restaurantes en esta nueva fase? Lo analizamos. ¿A qué edad es mejor comenzar a recibir el seguro social si vives en Estados Unidos? En un nuevo Dime Xavier te explico los factores que debes tener en cuenta a la hora de decidir a qué edad quieres comenzar a recibir los beneficios. Desde la Ciudad del Sol, Miami, comienza el único programa que vive la economía. Este es CNN Dinero, que arranca en 3, en 2, en 1. ¡Vámonos! Los inversionistas en Bitcoin y otras criptomonedas están experimentando la sensación de una montaña rusa después de semanas de mucha volatilidad debido a noticias negativas para ellos. Por eso pregunto, ¿es esto momentáneo o se vienen periodos negativos para la criptomoneda? Lo discutimos. Pero primero, vamos con el contexto. ¿Qué está pasando? En China, donde se produce más del 75% de toda la minería de bitcoins, según la revista Nature Communications, el gobierno amplió su fuerte represión al uso y comercio de criptomonedas y anunció que tomará medidas drásticas contra estas actividades. Dijo que su objetivo es lograr estabilidad financiera. En Estados Unidos, reguladores también están planeando imponer restricciones. El gobierno anunció que cualquier transferencia de moneda digital valorada en $10,000 o más debe ser reportada al Servicio de Impuestos Internos. El empresario Elon Musk también ha ayudado a la volatilidad del Bitcoin. Tesla anunció que daría marcha atrás a sus planes de recibir Bitcoins como forma de pago por sus vehículos. ¿Por qué es importante? Las malas noticias han hecho que el precio de algunas monedas digitales cayeran hasta un 40% en las últimas semanas, que es el caso de Ethereum. Y aunque este tipo de volatilidad en las criptomonedas no es nuevo, este sube y baja de precios atrae un mayor escrutinio entre los inversionistas, empresas y gobiernos. Lo analicé con Pedro Durá, de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene por un lado China, que es un mercado sumamente importante, especialmente para los mineros, donde hay muchos mineros generando criptomonedas. Por otro lado, tienes un tipo que pesa mucho en el mercado. Podemos cuestionar si se debe seguir lo que dicen los mozos o no, pero lo cierto es que tiene mucho peso. Ha hecho comentarios sobre la criptomoneda que trae dudas. Para ti, ¿tú crees que estas dos razones son las que llevan a esta volatilidad en digamos, el valor de las criptomonedas y principalmente la Bitcoin, que es la que más se usa, o hay otras razones de peso detrás? Sí, yo creo que en el corto plazo está claro que este tipo de declaraciones y de medidas que tomen en un país importante afectan a la volatilidad del Bitcoin, ¿no? Pero los inversores en Bitcoin, la mayoría, no todos, son conscientes de que esto ha ocurrido en el pasado. Antes de hablar contigo estuve echando la cuenta y creo que ha sido 4 veces las veces en que el Bitcoin ha caído más del 50%, ¿no? En los últimos 6-7 años. 4 veces, ¿no?
Entonces, más del 50%, ahora ha caído casi el 40% desde máximos, ¿no? Entonces, yo creo que es algo a lo que, entre comillas, están acostumbrados los inversores de Bitcoin y que va a seguir ocurriendo. Y la razón es clara, el Bitcoin, como las monedas, como el tipo de monedas, digamos, fiat, las monedas tradicionales, no aportan intereses, ni dividendos, ni otras corrientes de pago. Lo que aportan es algo muy intangible que podríamos calificar, en teoría monetaria decimos servicios de liquidez, ¿no? Servicios de liquidez. Y eso es algo que depende de las expectativas, porque son servicios de liquidez que nos prestan hoy, pero sobre todo que nos van a prestar en el futuro. Entonces, las expectativas sobre los servicios de liquidez que el Bitcoin nos va a prestar en el futuro, pues son muy sensibles a las medidas de política económica que pueden tomar algunos países como China, o a las declaraciones de importantes inversores y de importantes actores, porque no cabe duda de que una gran multinacional admita Bitcoin para sus productos o no los admita, pues es importante de cara a las expectativas de cómo puede evolucionar en el futuro esos servicios de liquidez que nos da Bitcoin. Pero yo creo que hay que prestarle quizá menos interés, menos atención a las oscilaciones en el corto plazo del Bitcoin, ¿no? Yo tengo varias notas de por qué, o sea, he estado escuchando a diferente gente. Algunos citan que hay mucho apalancamiento, too much leverage. Otros citan el tema de la incertidumbre y eso es algo que me voy a enfocar en un momento porque aquí viene lo que es la paradoja de las criptomonedas. Porque por un lado es descentralizada, pero eso es lo que dicen que puede ser el mismo cáncer, el mismo tumor de la criptomoneda, porque al estar descentralizada y tú quieres que sea una moneda que confíes, se puede confiar en una moneda donde tiene tanta volatilidad porque está descentralizada. Pero eso quiero saber tu opinión en un momento. Tienes que muy poca gente, relativamente, posee grandes cantidades de criptomonedas. Tienes un mercado fragmentado. Aquí viene parte por la misma naturaleza de que tiene que ser descentralizada. En el caso, por ejemplo, de China, que es lo que es interesante, que ellos citan dos puntos. Uno es el consumo de energía. O sea, por un lado, tú no quieres que se produzca más CO2. China es el generador de más mineros en el mundo, lo cual están usando mucho coal, mucho carbón. Y por otro lado citan la estabilidad financiera, que es interesante. Claro, China tiene un interés también de que quiere crear una criptomoneda basada en el yuan. Es cierto que tiene un interés personal, digamos, o nacional. Pero fíjate que están utilizando el tema de la inestabilidad financiera. O sea que hay varios factores intrínsecos en la criptomoneda que traen también su volatilidad. No necesariamente factores externos de regulaciones, sino intrínsecos en su naturaleza. ¿Tú crees o no crees que parte de ese problema que tienen las criptomonedas en su naturaleza es lo que está creando esta volatilidad? En el tema del Bitcoin, al no haber una institución, un grupo de personas claramente detrás de él, porque los que supuestamente crearon el Bitcoin sabían lo que estaban haciendo desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la teoría monetaria, porque eran anónimos. O sea, hoy en día no identificamos, a diferencia del Ethereum y otras monedas, criptomonedas, no identificamos al creador del Bitcoin, no identificamos al grupo que está detrás del... Ellos mismos se pusieron un seudónimo, etc. Y eso da inestabilidad en algunos casos, pero da mucha estabilidad en el largo plazo, porque evita que incertidumbres sobre la regla que regula la oferta de Bitcoin. La demanda puede variar, lógicamente, pero la oferta de Bitcoin, a diferencia del resto de monedas virtuales, incluso del resto de monedas tradicionales, tiene cierta credibilidad de que se va a cumplir con esa regla, que como sabemos cada 4 años se van creando la mitad de Bitcoin por cada bloque minado y tiene un límite máximo que creo recordar 21 millones de Bitcoin. Entonces, esa regla de emisión de Bitcoin, el que sea creíble que no se va a cambiar, es muy complicado de lograr y el Bitcoin parece que lo ha logrado con un mecanismo que es dando, digamos, el anonimato a sus creadores, ¿no? ¿Por qué? Porque si una moneda depende de lo que decidan sus creadores, estos pueden cambiar de opinión y pueden tener intereses en incrementar la oferta o disminuirla, pues como pasa con los bancos centrales, ¿no? Yo siempre lo digo, no es casualidad, no es casualidad que el Bitcoin se creara solo unos meses después de la crisis de Lehman Brothers. ¿Por qué? Porque fue en ese momento cuando los bancos centrales de las monedas más sólidas, Estados Unidos, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, Japón, el Banco de Japón, empezaron a imprimir, entre comillas, moneda, en parte pues, está justificado, ¿no?
para enfrentarse a la crisis. Entonces, ante una expansión tremenda de los balances de los bancos centrales, pues surge como reacción la creación del Bitcoin con una oferta limitada. Entonces, es verdad que hay incertidumbre por el lado de la demanda, y eso ocurre con cualquier moneda, pero monedas como el Bitcoin te dan certidumbre por el lado de la oferta. ¿Sabes cómo va a evolucionar la oferta? Pero Pedro, y por otra parte, me queda un minuto. Entonces, el que haya pocos inversores, eso era verdad en un principio importante y sigue siendo verdad ahora, pero cada vez menos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el año 2017, la capitalización de Bitcoin era bastante, el 1%, por ejemplo, de la economía española, que es la que yo me conozco, una economía media grande, ¿no? Ahora es el 40, 50%, llegó al 70%. Es decir, que ya cada vez es más complicado que pequeñas operaciones, digamos, pocas operaciones, no pequeñas, grandes operaciones, pero pequeñas, muevan el mercado. De hecho, lo mueven, pero cada vez es menos importante porque la capitalización va siendo cada vez más grande. Pedro, fue un gusto haberte tenido en el programa. Nada, el gusto fue mío y encantado de estar con vosotros. Cuando regresemos a CNN Dinero, ¿quién se lleva la medalla de oro y de cartón de la semana? Eso, al volver a The Number One, CNN Dinero. La Reserva Federal está tomando muy en serio la creación del dólar digital estadounidense. Lael Brainard, una de las integrantes de la Junta de Gobernadores de la Fed, expuso argumentos a favor en un discurso en la conferencia virtual del sitio CoinDesk. Señaló que una moneda digital segura y respaldada por el Banco Central podría crear un sistema de pagos más eficientes y que esta también podría ampliar los servicios financieros a quienes consideró han sido desatendidos por los bancos tradicionales. Los comentarios de Brainard se dan días después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, anunciara que el Banco Central publicaría un documento este verano. En él se espera que se explique el pensamiento de la Junta sobre los beneficios y los riesgos asociados a un posible dólar digital estadounidense. Esta eventual moneda digital sería diferente de las criptomonedas, ya que seguiría siendo controlada por un banco central. ¿Y quién gana esta semana? La familia de Charlie y Harry. ¿Por qué? Porque su video fue vendido como NFT o token no fungible en más de $760,000. ¿Qué pasó? Posiblemente lo recuerde. Se trata de un video de 55 segundos donde se ve al pequeño Harry, que hoy no es tan pequeño, que sostiene a su hermano de algunos meses mientras este mastica su dedo. Charlie, me mordiste el dedo, dice Harry con acento inglés. Ese video del 2007 se convirtió en uno de los más vistos en la historia de YouTube, con 883 millones de visitas. Y ahora se subastó como un token no fungible o NFT por la suma de $760,999. ¿Qué significa esto? Que ahora el dueño, el usuario 3F Music, tendrá el certificado de autentificación del video y podrá cobrar regalías por él. El video también está programado para eliminarse de YouTube, de acuerdo a información publicada en un sitio web creado por sus autores, la familia Davis Carr. Lo interesante de este caso es ver cómo un video viral clásico puede convertirse en un activo vendible por medio de la nueva tecnología NFT, que en esencia crea autenticidad y escasez. Esto hace que obras de arte digitales, imágenes en formato GIF o memes, se conviertan en activos verificables únicos y puedan venderse a precios altos. Y por la venta del video, la familia de Charlie y Harry, los Davis Carr, se llevan esta semana la medalla de oro de CNN Dinero. ¿Y quién pierde esta semana? Shell. ¿Por qué? Le ordenan reducir las emisiones de carbono en un fallo histórico. El Tribunal de Distrito en La Haya decidió el miércoles que la petrolera anglo-holandesa debe reducir sus emisiones de CO2 en un 45% para el 2030 con respecto a los niveles del 2019. Esto incluye las emisiones de las operaciones propias y de los productos energéticos que venden. ¿Por qué? Las emisiones de carbono de Shell representan una amenaza muy grave
para los residentes de los Países Bajos y la empresa tiene la responsabilidad individual de reducir las emisiones, según la Corte. Se trata de la primera vez que un tribunal dictamina que una empresa debe reducir sus emisiones de acuerdo con los objetivos climáticos globales, por lo que este fallo podría allanar el camino para que se presenten casos similares en otros países, lo que obligaría a las compañías petroleras a reducir la producción de combustibles fósiles. Por ahora, Shell indicó que apelaría la decisión, que debe ejecutarse inmediatamente, y con esto no sabemos qué sucederá, pero porque la Corte le ordena reducir las emisiones de carbono, algo histórico, Shell se lleva esta semana la medalla de cartón de CNN Dinero. Cuando regresemos a CNN Dinero, la economía estadounidense reabre sus puertas. Menos restricciones, viajes en auto, por avión, comidas afuera, turismo, consumo. Millones reciben el fin de semana del Día de los Caídos, el Memorial Day, y el verano boreal con un aleluya. Pregunto, ¿qué efecto puede tener todo esto en la economía? Lo discutimos al volver a The Number One, CNN Dinero. Oye, ¿te perdiste nuestros análisis? ¿Quieres saber lo que está pasando en el mundo del money? Ya sabes, cnnenespañol.com/CNN Dinero y en Facebook, facebook.com/CNN Dinero. Los rumores finalmente se confirmaron. Amazon anunció que llegó a un acuerdo para comprar MGM, uno de los estudios cinematográficos más emblemáticos de Hollywood. Es una operación que está valorada en $8.450 millones y está sujeta a aprobación de los reguladores y el cumplimiento de otras condiciones de cierre. El acuerdo da a Amazon una extensa biblioteca de películas clásicas y programas de televisión. Ahora podría agregar este contenido al catálogo de sus servicios de streaming Amazon Prime Video, incluido uno de los personajes más importantes del cine, el agente James Bond. MGM es dueña de una parte de la franquicia del agente 007, una de las más famosas de Hollywood. En los últimos 60 años, la marca Bond ha acumulado miles de millones de dólares en ingresos de taquilla. Si Prime Video se convierte en el nuevo hogar de James Bond, podría atraer a nuevos usuarios. La economía estadounidense reabre sus puertas. Menos restricciones, viajes en auto, por avión, comidas afuera, turismo, consumo. Millones reciben el fin de semana del Día de los Caídos, al Memorial Day, y el verano boreal con un aleluya. Pregunto, ¿qué efecto puede tener todo esto en la economía? Lo discutimos. Catherine, oye, mucha gente está cantando aleluya. Y ahora se siente como un espíritu de que, wow, estamos renaciendo de nuevo, se está abriendo la economía, Memorial Day, vamos a gastar. ¿Cómo ves todo esto? ¿De forma positiva o cómo lo interpretas? Realmente es una excelente noticia que la población pueda volver a sus hábitos de consumo de antes. Ahora, lo que debemos tener en cuenta, Xavier, es que estos datos, dado el año pésimo que tuvimos el año pasado, que básicamente tuvimos que 3-4 meses de la economía básicamente cerrada, pues estos datos no son sostenibles y muchos de estos datos tal vez van a ser alarmantes o tal vez van a ser, wow, aleluya, como dices, pero realmente esto es una fase que tenemos que vivir para volver a llegar a la normalidad, que son ritmos de crecimiento más desacelerados y todo vuelve a normalidad, yo diría el año que entra. Ok. El 70%, si no me equivoco, aproximadamente el 70% o 2/3 partes del PIB o del GDP de Estados Unidos proviene del consumo. O sea que cuando tú tienes que se abre la economía, la gente sale a los restaurantes, ahora toman los autos, empiezan a tomar los aviones, o sea, poco hay un consumo. Eso es positivo para la economía, ¿correcto? Pues sí, claro, porque como dices, es más del 70% del Producto Interno Bruto que viene del consumidor. Y tenemos en este país una demanda acumulada tenaz.
que quiere decir de que, hombre, cuando la gente se ponga la vacuna es como que han vuelto a vivir. Okay. Entonces salen a comer, salen, como dices, a visitar a su mamá en New York o toman esa vacación, compran el carro. Ya supimos que en los últimos datos inflacionarios, los datos que más impulsaron la tasa de inflación era de coches usados, nuevos. Bueno, sabemos que también hay temas de escasez en el sistema, pero el punto es de que el consumo es lo que nos puede matar y el consumo es lo que nos puede salvar. Y en este caso, esas cifras que este año Estados Unidos va a crecer 6.5%, esas cifras están impulsadas por el consumo y por inversión privada. Y eso es una excelente noticia. Eso es una excelente noticia. Vamos a entrar un momento en el tema de la inflación, pero antes de entrar en el tema de la inflación, porque aquí entonces viene la inflación y las consecuencias de la política monetaria. ¿Cómo tú ves todo esto reflejado en el mercado accionario? Bueno, el mercado accionario está a niveles récord altos o muy cerca a niveles récord altos, pues precisamente porque estamos reabriendo, pero también por estímulo fiscal, del cual estamos hablando de una magnitud jamás visto en la historia de los Estados Unidos. Estamos hablando de 30% del PIB en gastos que suman a 30% del PIB en los últimos 12 meses, solo en los últimos 12 meses, 6 trillones de dólares inyectados en el sistema por parte del gobierno federal, y luego tienes también el componente monetario. El componente monetario es, bueno, yo diría entre fiscal y monetario, estamos hablando de medidas de emergencia que sigan a pesar de que hemos salido de la emergencia. Entonces, ahí nos lleva al tema de inflación, pero los mercados están impulsados por estímulo fiscal, estímulo monetario. Yo diría de tercero, Javier, de tercero, yo diría que es el consumidor y algo fundamental. Entonces, hay que tener en cuenta que mucho tiene que ver con los impulsos tanto del Banco Central como del gobierno federal, que yo lo que les diría es que advierto mucho de nuestros clientes, Javier, es de que no son sostenibles. Aunque entonces aquí entra, cuando entramos si va a ser sostenible en el tiempo o no, porque tú tiras 3 variables, tiras el estímulo fiscal, lo cual ya se está discutiendo de otro paquete de estímulo de casi $2 trillion. Entonces, por un lado tienes eso, tienes el estímulo de la Reserva Federal y tienes el estímulo del consumo. Vamos a decir que hay un nivel de ahorro histórico, pero se considera que ese ahorro altamente proviene de las personas de mayores ingresos. Entonces hay que ver si esta gente consume. Vamos a decir que ellos empiezan a consumir, tienes el gobierno gastando más y tienes la Reserva Federal con unas políticas de incentivo, lo cual inyecta más, vamos a decir, más especulación, mayores inversiones, etcétera, etcétera. Esto va a ser sostenible. O sea, ¿qué va a pasar con la variable de la inflación cuando tú tienes estos 3 incentivos sumados a la misma vez? Es la inflación que puede acabar con este cuento. El cuento siendo de que estamos en recuperación, la Fed puede seguir comprando 120 mil millones de dólares en activos por mes, de que el gobierno no pasa absolutamente nada si sigue con paquetes de multitrillones de dólares después de haber inyectado 6 trillones en los últimos 12 meses. No pasa nada porque todavía no hay inflación. O sea, lo que estamos viviendo en estos momentos son datos que yo los llamo como ruido, porque los datos de hoy en día que salió las últimas semanas y que los mercados empiezan a bajar son transitorios, son porque hay escaseces, son por base estadística. Hay que acordarse, y es muy importante tener esto en cuenta, que el año pasado estamos viviendo en los meses de la economía cerrada, entonces la base es muy baja. Cuando estamos comparando inflación del mes de mayo versus el mes de mayo del año pasado, pues obviamente el dato va a salir super scary y alarmante. Pero a lo largo del año, yo lo que diría y lo que estoy diciendo a mis clientes es que entre 12 meses y 18 meses saldrá el fenómeno estructural, que es cuando cerramos la brecha de producción, cuando el consumo vuelva a su normalidad, cuando la economía ya no tiene esas escaseces y estamos beneficiándonos o tal vez no beneficiándonos de este nivel de gastos impresionantes del gobierno y ese nivel de compras de un banco central que realmente nos ha dicho muchas veces que inflación no es un problema. Entonces, mi temor es
que entramos en 2022, 2023 y estamos en un escenario estagflacionario, que es que tienes alta inflación con crecimiento bastante moderada, si no baja. Y eso es un escenario bastante complicado. Por eso lo que pienso que es muy importante es que las autoridades detengan sus medidas de emergencias cuando ya la economía está en plena recuperación. Pero entonces quiere decir que cuando, para concluir, Catherine, lo que quiere decir entonces, tú dices, bueno, que el gobierno pare de seguir gastando, o sea, ya no puede seguir gastando los trillions of dollars, y que la Reserva Federal poco a poco empiece a poner el freno, tú sabes, que ya empiece desde ya a poner el freno para ayudar a que la inflación no se dispare, o tú dices que no ahora, sino a lo mejor a los 18 meses. Ya deberían de haberlo hecho. Okay. Esa es mi opinión. La Fed debería de haber desacelerado sus niveles de compras. Lo bueno es que actualmente se está reabriendo la economía, empieza el consumo, la gente ya puede empezar a volver a su normalidad, la economía norteamericana vuelve a su normalidad. La pregunta es, ¿qué va a pasar en 12? ¿Qué va a pasar en 18? ¿Qué va a pasar en 24 meses? Y esa es la pregunta del millón. Catherine, como siempre, es un placer tenerte en el programa. Gracias. Cuando regresemos a CNN Dinero, ¿a qué edad es mejor comenzar a recibir el seguro social si vives en Estados Unidos? En un nuevo Dime Xavier te explico los factores que debes tener en cuenta a la hora de decidir a qué edad quieres comenzar a recibir los beneficios. Al volver a The Number One, CNN Dinero. En Estados Unidos ya está listo el primer crucero que zarpará a un viaje, luego de más de un año en el que el sector había estado detenido debido a la pandemia. Es el Celebrity Edge, que ha sido autorizado para zarpar este junio desde Fort Lauderdale. El barco forma parte de la línea Celebrity Cruises, propiedad de Royal Caribbean. El CEO de este grupo, Richard Fain, celebró la decisión en un comunicado en el que dijo estar agradecido por haber alcanzado este hito especial. Para que un crucero pueda viajar, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos establecen dos opciones. 1. Realizar cruceros de prueba que reproduzcan las condiciones reales del viaje. Y 2. Cumplir los requisitos de vacunación. Celebrity Cruises optó por esta última, que consiste en presentar un certificado a los CDC en el que se indique que el 95% de la tripulación está vacunada, al igual que los pasajeros. ¿62 o 67? 62. ¿Qué haces? Viendo si me conviene retirarme a los 62 o a los 67 años. ¿Y a qué conclusión llegaste? Bueno, me quiero retirar a los 62 porque quiero el dinero ahora. Y aunque recibas menos dinero del que te toca, ¿de qué estás hablando? Yep. Me preguntan, Xavier, estoy a 3 años de poderme retirar a los 62 años en Estados Unidos, pero me aconsejan que lo haga a los 67. ¿Me conviene esperar? La respuesta depende. Vamos por partes. El dinero de nuestra jubilación proviene de 4 fuentes principales: la seguridad social, el dinero que hayas acumulado en las cuentas de retiro calificadas, los activos privados y los ingresos por trabajo o negocio. Vamos a centrarnos en la seguridad social. El Seguro Social es un fondo que se provee de impuestos que pagan tanto individuos como empresas. Cada individuo tiene que haber cumplido con un mínimo de aportaciones, que ellos le llaman créditos, para poder recibir dinero. Y como no es una cuenta individual de cada uno, sino que es un fondo general, el dinero se usa para pagar a aquellos que califican como personas que ya se han jubilado, personas discapacitadas, sobrevivientes de trabajadores fallecidos y dependientes de beneficiarios. ¿Cubre todo el retiro? No. En promedio, los beneficiarios de la jubilación reciben el 40% de sus ingresos previos a la jubilación. Lo que es importante tomar en cuenta, porque no cubre todas las necesidades que tenemos en el retiro. Y asumiendo que califiques y solicitas dinero antes de la edad que ellos consideran edad de jubilación, el cheque va a ser menor. Si tú naciste en 1960 o después, la edad de jubilación es 67 años. A esa edad estarías recibiendo la cantidad total que te toca.
que sería el 100%. Si te jubilas temprano, es decir, a los 62 años, los beneficios se reducirán en un 30%. Y si decides retrasar el retiro hasta los 70, el beneficio puede aumentar en un 24% más. Viéndolo de otra forma, digamos que el beneficio mensual es de $1,000 en plena edad de jubilación. Aquí ves cómo los beneficios se reducen gradualmente mientras más lejos te encuentres de la edad de retiro plena. A los 62 serían $700, a los 67, claro, los 1,000, y a los 70, $1,240. Claro que cuando cumples 70 años, el beneficio mensual deja de aumentar, incluso si continúas demorando en recibir los beneficios, o sea, se para a los 70. Como es un tema que tiene muchas aristas y cada caso es diferente, lo mejor es ir a ssa.gov/español, abrir una cuenta para saber específicamente cuánto recibirás en tu caso si te retiras de forma anticipada. También saber el efecto que puede tener en tu media naranja, en tus dependientes, si quedas incapacitada, sobre el seguro de salud, si continúas trabajando, si pagas o no impuestos sobre lo que recibes, etcétera, etcétera, etcétera. Miguel, decidir cuándo piensas recibir los beneficios del Seguro Social es una decisión muy personal que depende de varios factores y uno de ellos es la necesidad de fondos. Por eso es importante ir preparando el plan de jubilación mucho tiempo antes, para ver si puedes esperar o no, porque quererlo antes de tiempo se puede, pero implica menos dinero. Cuando regresemos a CNN Dinero, mientras millones de estadounidenses retoman poco a poco la práctica de comer afuera de casa, a los restaurantes se les presentan oportunidades, pero también enfrentan retos. Por eso pregunto, ¿cuáles son los obstáculos que enfrentan los dueños de restaurantes en esta nueva fase? Lo analizamos al volver a The Number One, CNN Dinero. Una empresa emergente de comercio electrónico busca abrirse paso en el mercado de alimentos en Nueva York. Lo que quiere hacer, con entregas en apartamentos de los clientes que tomarían 10 minutos o menos. Es la empresa Gorillas, que fue fundada el año pasado en Berlín y que ahora está disponible en más de 25 ciudades en Europa. Según anunció, comenzará a realizar entregas en algunas zonas de Brooklyn para luego expandirse a Manhattan y después a otras ciudades del país. En su radio de acción, Gorillas cuenta con pequeños almacenes que abastece con una selección limitada de unos 2,000 productos de alimentación y de primera necesidad. Su tarifa de entrega es de $1.80 y no hay pedidos mínimos. En su última ronda de financiación en marzo, la empresa recaudó $290 millones. Gorillas entra a un mercado con otros servicios parecidos, algunos con catálogos mucho más grandes. Mientras millones de estadounidenses retoman poco a poco la práctica de comer afuera de casa, a los restaurantes se les presentan oportunidades, pero también enfrentan retos. Por eso pregunto, ¿cuáles son los obstáculos que enfrentan los dueños de restaurantes en esta nueva fase? Lo analizamos. Jeffrey, vamos a llevar esta conversación por partes. Vamos primero al antes de, porque ahora está claro que ya, por ejemplo, en el caso de Nueva York, donde tú estás y donde representas a muchos dueños, a latinos dueños de restaurantes, ya se puede ir a comer, o sea, se puede ir a inside food, o sea, la gente puede sentarse en los restaurantes y eso es una orden, pero no hay que olvidar que fue un año muy difícil para la industria de restaurantes, para la industria de servicios, no tan solo para los dueños, sino también los que trabajan para esta industria. ¿Qué te han comentado a ti? O sea, vamos al antes de este momento. ¿Qué te dicen a ti los dueños de pequeños de restaurantes latinos en Nueva York? Bueno, los dueños de restaurantes obviamente han pasado un año muy difícil desde marzo del año pasado. Estamos muy contentos que ya la ciudad está abierta, está abriendo. Los restaurantes ya pueden sentar personas adentro a capacidad full y afuera. Todavía tenemos un toque de queda hasta el fin del mes aquí en Nueva York, que es adentro hasta las 12 de la noche, pero ya después del 31 ya vuelve todo a su normalidad.
Entendemos también con los nuevos guidelines que han puesto que ya personas hasta vacunadas, si ya están vacunadas, el restaurante puede regresar a no tener que usar máscara. O sea, empleados que estén vacunados no tienen que usar máscara. Y clientes que estén vacunados no tienen que usar máscara adentro ni afuera. O sea, es que estamos hablando que estamos regresando al 2019, como quien dice, a una normalidad que ya entendíamos cómo era. Pero este año no ha venido con muchas dificultades. La ciudad de Nueva York es un lugar que tenía más de 24,000 locales de comida y bebida. Entendemos que eso significaba como más de 300,000 empleos en esa industria. Y entendemos como un 40% se ha perdido. Y eso es algo muy dificultoso. Y un par de mil de restaurantes, 1,000 y pico de restaurantes ya no vuelven a abrir. Entendemos que de esos restaurantes y de esa cifra de empleados hay muchos latinos, desafortunadamente, porque lo que es un ingreso de trabajo para muchos de nuestra gente. Estamos muy contentos que ya estamos regresando. Sí nos estamos viendo con alguna dificultad ahora de que no de empleo, y eso es por la ayuda que está dando el gobierno. Mucha gente han decidido permanecer en su casa porque están recibiendo igual o más de lo que estaban ganando cuando estaban trabajando. Y eso nos ha causado... Qué bueno que traes ese punto a discusión, Jeffrey, porque yo he estado hablando sobre ese tema con economistas y me gustaría que se escuchara la perspectiva de los dueños de restaurantes. O sea, ¿qué te dicen los dueños de restaurantes? Ellos están abriendo los puestos de trabajo y no están encontrando trabajadores suficientes. O sea, ¿cuál es el reto que están viendo ellos? Entendemos que eso viene de dos partes, que hay muchos empleados que se fueron a otros estados que abrieron antes que nosotros, entonces se fueron a buscar nuevo empleo, nuevas oportunidades en otros estados. Hay una parte de eso, pero hay otra parte que sí están aquí porque conocemos que muchos de nuestros empleados no quieren volver o no han regresado a su trabajo porque la ayuda que está dando el gobierno de $300 más el desempleo, ellos se ven sin necesidad de tener que volver. Y pero eso nos crea un problema. Pero Jeffrey, ya como la capacidad ha crecido, necesitamos más personas para que nos ayuden. Pero Jeffrey, ¿qué dice, por ejemplo? O sea, vamos a decir que lo que quiero es tratar de aterrizarlo más. Digamos que tú dices, bueno, tengo puestos de trabajo disponibles para servir mesa, para la cocina o lo que fuera. ¿Y qué pasa? Que ellos vienen y dicen, no, es que tú no me pagas suficiente, o yo estoy ganando, el gobierno me paga más, entonces ¿para qué voy a trabajar si con el gobierno? O sea, ¿qué es lo que explica la gente cuando va al puesto de trabajo? Bueno, básicamente eso mismo, que no tienen una necesidad o que quieren que le paguen fuera de los libros para poder regresar y entonces ganar no solamente el dinero que están ganando del gobierno, pero también su empleo. Pero sabemos que eso no es algo que es posible porque nos crea mucho problema, además que no es legal, nos crea mucho problema porque mucho de la ayuda que nos dio el gobierno es avanzado al empleo. Los préstamos de PPP es totalmente basado en que eso se use para pagar empleados. Y eso muchos dueños de restaurantes en eso es lo que lo han usado. Entonces, si no pueden poner personas en los libros, no tienen cómo justificar el uso de ese dinero. Ahora, esa es la dificultad que tenemos. Y entonces, ¿qué están haciendo los dueños de restaurantes? O sea, ¿qué están haciendo ustedes? Si tú estás viendo que está aumentando la demanda, sea en pedido por delivery o sea de forma física, están viendo un aumento en la demanda, sin embargo, no tienen el personal suficiente para suplir esa demanda. ¿Cómo están llenando ese espacio? Bueno, yo he oído muchas cosas, que una de que es que los dueños de restaurantes y otros negocios, lo que están es empleados que trabajan para ellos, que están colectando, lo están reportando a las autoridades, porque mira, tengo trabajo para esa persona, pero no quiere regresar. Entonces, lo que eso se entiende es que eventualmente le van a quitar esa ayuda y la persona va a tener que volver a regresar a trabajar, sea ahí o en otro lado, ¿verdad? Porque ya ahí va a tener su necesidad. Pero lo que pasa es que no queremos llegar a eso, porque yo creo que eso crea una discordia entonces también entre las personas. En muchos casos, empleadores también están diciendo, bueno, te podemos pagar un poquito más para que regrese. Pero sabe que la industria, que difícil ha pasado un año,
tiene que mantener los gastos lo mínimo posible. Es algo muy dificultoso. O sea Pero que yo... estamos contentos, que estamos abiertos, y yo entiendo que eso se va a arreglar con el tiempo. Y más con la ayuda ahora que está dando el gobierno, con el Restaurant Revitalization Fund, que es un grant, un dinero gratis que le están dando a los restaurantes para ayudarlos a recuperarse de esta pandemia. Qué bueno escucharlo, Jeffrey. Yo sé que son muchos retos y está claro que hay que ponerlo todo en su justa perspectiva. Hay unas cosas positivas, pero hay muchos retos que vienen arrastrando y que todavía van a seguir enfrentando, pero al menos es una buena noticia que escuchar. Jeffrey, fue un gusto haberte tenido en el programa. Un placer, gracias. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de otro episodio más de CNN Dinero. Ya ustedes saben, esto es CNN Dinero, donde la prosperidad está a su alcance.